pues yo creo que la mayoría llegan, ponen problemas y ya. Yo trato de hacerlos de reflexionar, de que piensen, de que analicen, de que utilicen el sentido común y la lógica, ¿sí? Entonces, en esa medida que ustedes entiendan eso, se le van a hacer un poco más fáciles. ¿Por qué se las tienen que aprender? O sea, no es por capricho. Yo no hago las cosas como muchos maestros que lo hacen por capricho, porque simplemente son la autoridad y porque ellos dicen. No. Conmigo siempre que les encargue algo es por algo. Tiene una razón. Y a veces les pongo unos ejemplos que no tienen nada que ver, pero que sí los hacen entender el por qué. Por ejemplo, Jacqueline, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá Sí. se llama Roberto. Ok. Fátima. Mi papá también se llama Roberto. Otra cosa, nunca se adelanten a nada. Hasta que no se les diga, hagan algo. ¿Por qué? Porque a veces uno se adelanta a ciertas cosas y resulta que no van por ahí. ¿Qué es lo que pasó ahorita contigo, Fátima? O sea, no nada más se los digo en mi clase. O sea, ustedes nunca suelten prenda hasta que no se los pregunten. Fátima, ¿cómo tienes tías? Sí, Bueno, ok. ¿Tías políticas? sí. Ok. De cualquiera de tus tías políticas, dime el segundo o el apellido materno de una de ellas. Apellido materno Molina. Molina, ok. Luis Briceño, ¿cómo se llama tu Ajá. abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo paterno? José. José. Estefanía, ¿cómo se llama tu bisabuela materna? Lola. Lola. Lisbeth, ¿cómo se llama el hermano de tu tatarabuelo? No sé. No sabes, ¿verdad? Bueno, este pequeño ejercicio les hace ver más o menos cómo funciona la mente. La mente tiene mucha información guardada, al grado de que la información más común es la que sueltan ustedes rápido. Cuando te preguntan cómo te llamas, tu nombre, pues lo dices de volada. Cuando te dicen tu apellido también. Cuando te preguntan los nombres de tus hermanos igual. Cuando te preguntan el nombre de tu mamá también. Cuando te dicen el nombre de pila, o sea, antes de casar a tu mamá y dices, ah, ching, ¿cómo era? No era de Rodríguez, era tal cosa. Cuando te empiecen a preguntar así, que se empieza a complicar, que es información familiar, llega un momento en que tú no tienes la información o que la tienes, pero como no la utilizas, te tardas más en responder. O sea, dices, mi abuelo, pues sí me acuerdo mis nombres, pero te dices, primero te pones a pensar, bueno, el abuelo paterno, ¿cómo se llamaba? Empieza tu trabajo, tu cerebro a buscar respuestas no tan inmediatas que tenga tan frescas como las primeras preguntas. Y llega un momento en que no sabes cómo se llaman porque no tienes esa información. Lo mismo pasa con las fórmulas. Si ustedes tienen aprendidas todas las fórmulas, cuando ustedes, o sea, el cerebro, la mayoría de los cerebros funcionan de manera similar. O sea, si ustedes se les presenta alguna situación, casi siempre tienen la respuesta correcta. A la hora que empiezan a pensar, bueno, ¿y será esa la correcta? A la hora que empiezan a dudar, pueden contestar algo incorrecto. Aquí es lo mismo. Si ustedes se aprenden las fórmulas y aprenden un poco a relacionarlas, cuando vean un problema van a saber exactamente qué fórmula aplicar. Caso contrario, no van a saber cuál fórmula aplicar y pueden aplicar una fórmula errónea. Entonces, por eso necesito que se aprendan las fórmulas, para que las tengan frescas en el cerebro y cuando ven un problema, automáticamente su cerebro va a abrir el fichero, va a sacar la fórmula correcta y la va a aplicar. Por eso se las necesitan aprender. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos. Dice, Y igual a X cúbica. Lo primero que tienen que hacer es ver su formulario. Ah, bueno, ¿qué es lo que dice su formulario? Necesito que participen todos, no nada más uno. Es lo que dice de sabiendo que C y A son constantes.
Sí. Ok, entonces dice C y A son constantes cualquiera. N es un número entero fraccionario y además U y V son funciones de X. ¿Quién lo leyó? Yo. Laura. Lo que pasa es que yo o los veo a ustedes o veo la pantalla otra. Ok, Laura. Cuando tú te pones a leer algún texto de algo que conoces, lo lees de corrido y lo comprendes. Una cosa es leer y otra cosa es comprender. Cuando tú lees alguna novela, pues la comprendes. Cuando tú lees algún libro sobre el universo, no lo comprendes todo. Cuando tú lees sobre matemáticas es algo similar, no lo comprendes todo. Las matemáticas, cuando se lee algo, a menos que ya estés familiarizado, no se lee de corrido. ¿Por qué? Porque no entiendes. Les voy a decir más o menos cómo se lee. ¿Por qué? Porque en cuestión de matemáticas tienes que ir leyendo y analizando lo que leíste. Si tú dices, sabiendo que C y A son constantes cualquiera en un número entero fraccionario y además U y V son funciones de X, entonces, o sea, dice, ok, ¿qué analizaste? Nada, porque no te detuviste. Lo correcto es decir, ok, primero lo que se hace es, se ve las fórmulas. Ves tú las fórmulas y ves que dice D sobre dx y luego dices que U a la n y luego que raíz de U, luego arco tangente de U y luego ves U sobre B y luego del otro ves, o sea, tú vas viendo ciertos símbolos. Entonces dices, ok, sabiendo que C y A, entonces tú volteas a ver tus fórmulas, a ver dónde está C y dónde está A. Entonces ves que en la fórmula 1 está la C y luego ves que en la fórmula, no sé, en la fórmula 16 está A. Entonces, ok, C y A son constantes cualquiera. Entonces, ok, constantes cualquiera quiere decir que es un valor que no se modifica. Aunque el valor de A no lo conozcas, no se modifica, siempre va a valer lo mismo. O sea, A va a valer a lo mejor 5, pero siempre va a valer 5. Igual C, si vale C, vale 2, siempre va a valer 2. X no. X sí puede valer 2, 3, 4, 5, 6, o sea, lo que sea puede valer la X. Entonces ya le diste, ok, sabiendo que C y A son constantes, cualquiera, n, un número entero o fraccionario, o sea, dice, ok, ¿dónde está n? Ah, pues está como exponentes en la mayoría. Ah, pues ese número puede ser entero o fraccionario, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, o puede ser un cuarto, un tercio, medio. Y además U y B son funciones de X, o sea, U y B son funciones de X. Esas dos variables están en función de X, o sea, vas a derivar conforme a X. Y son variables diferentes, U y B son variables, porque si no sería nada más U o sería nada más B, son dos variables, o pueden ser tres o pueden ser más variables. Entonces, ok, si U y B son funciones, entonces ya vienen todas las fórmulas. Cada vez que a ustedes se les presente un problema, tienen que voltear a ver su formulario. Y en base a lo que acabas de leer, Laura, tienes que decir, ah, ok, Y es igual a X cúbica. X es una variable y el 3 viene siendo el número n, porque yo me acuerdo que por ahí vi n. No es A, no es C, es n. Entonces tú dices, ok, si yo veo esto como una variable y esto como un n, entonces automáticamente a tu cerebro, si ya te aprendiste las fórmulas, debe venir una que diga, no, así no, debe venir una fórmula que d de x, ¿sí? De u a la n. Entonces dice, ah, sí, sí hay una. ¿Por qué? Porque esto es u y esto es n. En este caso, u es igual a x y n es igual a 3. ¿Sí? Entonces ya supiste qué fórmula aplicar. Ya nada más la aplicas. ¿Sí? Identificas cada una de las partes, cuánto vale u, cuánto vale x. Y tu fórmula de u a la n te dice que es n por la derivada de u con respecto a x a la n menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Identificar cada una de las partes. ¿Qué es lo que tengo? Tengo u y n, o sea, tengo esto. O sea, tengo esto. Vamos a cambiarle de color.
tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Me falta todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué me falta? Mi fórmula me está pidiendo n, ya la tengo. U, ya la tengo. n-1. Ah, n-1 es igual a 3 menos 1, que es igual a 2. De u de x, ¿cuánto vale u? Eso, entonces de x, ¿cuánto es la derivada de x con respecto a x? Pues es 1. ¿Sí? Entonces ya tengo todo y aplico mi fórmula. Entonces, y' es igual a n. ¿Cuánto vale n? 3. Por u. n menos 1, 2. Por du sobre dx, por 1. O sea que y', o sea, la derivada es 3x cuadrada. El que tiene práctica no va a hacer todo eso, ¿verdad? Va a ser lo que le llaman, no sé, creo que algún día dijo pues, que la regla de la cadena, pues yo no sé qué era la regla de la cadena, ya me la explicaron, es una secuencia de pasos, sigues una cadenita de pasos, y este es su resultado. Entonces, si te fijas, lo único complicado fue encontrar la fórmula correcta. ¿Por qué? Porque lo demás está muy fácil. Ya si te familiarizas, entonces ya no tienes que hacer nada de esto, nada de esto. Ya te dicen, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, así. O sea, no tienes ni que escribir. Pones el resultado directo. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Ok. Este es el problema número 1. Problema número... Bueno, antes de seguir con ese problema. ¿Ya puedo borrar? Ya, Sí. sí. A ver, jóvenes. Por cuestión lógica y por cuestión práctica, ¿quién tiene que contestar a las preguntas? Sí. ¿Qué pasa si yo escribo algo en el pizarrón y hay alguien que escribe muy rápido, que copia las cosas muy rápido? Si yo fuera muy práctico, fuera un robot o algo, les dijera, ¿puedo borrar? Y uno dice, ese dice, sí, yo borro. ¿Quién tiene que contestar? El que no ha terminado. O sea, los que ya terminaron, no, ¿verdad? Si yo digo, ¿puedo borrar? Si alguien dice, no, ok, me espero. O sea, los sí no me importan, los no son los que me interesan. Si nadie responde, entonces lo borro. ¿Por qué? Porque tampoco no soy adivino, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunte, ¿puedo borrar? Nada más los que no han terminado digan, no. Los demás son respuestas obvias, ¿verdad? ¿Sale? En este caso se contesta sí. Sí, profe. Bueno, vamos a borrar. Vamos a hacer una anotación. Ustedes van a tener la mayoría de estos y es igual a x cosa. S es igual a x cosa. O sea, van a tener varias variables de diferente manera, pero se lo van a encontrar. La mayor común es y, ¿verdad? Pero se van a poder encontrar con teta, con cosas por el estilo. Que es una variable también, o te van a poder encontrar con f de x también, cualquiera de esas. ¿Qué viene siendo una variable? Una variable, después del signo de igual, es todo lo que contenga a la variable independiente. En este caso, y es igual a x cúbica. Esta es la variable. Y es igual a 3x cúbica sobre raíz de x. Aquí son dos variables, o sea, esta es una y esta es la otra. Aunque es la misma x, pero si tuvieran el mismo exponente, sí, pero aquí como son exponentes diferentes, entonces esta se toma como u y esta se toma como b. Sí, o sea, lo mismo y es igual a 3x cuarta
más 2x cuadrada más 5x. Por ahí tiene una fórmula que es d de x de u más b más w. Son tres variables. En este caso, este es un término, dos términos, tres términos. ¿Sí? Eso viene siendo una variable. ¿Qué también viene siendo una variable? En este caso, la variable más es la pura x en todos estos casos. Pero si yo tengo y es igual a 4 más x cúbica al cuadrado, ¿qué viene siendo este símbolo? Es un símbolo de agrupación. ¿Sí? Entonces la variable es todo esto. No nada más es la x, es todo lo que está dentro de ese paréntesis. ¿Sí? Bueno. Entendido eso, vamos a ver el siguiente. Y es igual a x cuarta menos b x cuadrada. Tienen que aprender a más o menos entender cuáles son las fórmulas que se van a aplicar, pero no nada más se aplica una fórmula. En el caso del primer problema sí fue una sola fórmula. En este caso no. Es una secuencia de fórmulas. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a su formulario, primero, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos uno y dos términos. U más b. Bueno, en este caso u menos b. Entonces aquí primero se tiene que aplicar una fórmula y ya después se aplican las demás. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi formulario, veo que la fórmula número 6 es la primera que tengo que aplicar. O sea, tengo que derivar cada una de las partes. ¿Sí? O sea, de manera independiente. Ok. Y luego, ¿qué es lo que ven en su primer término? No, pues tú ya participaste. Necesito que participe alguien más. ¿Qué es lo que ven en su primer término? Una constante junto con una variable con un exponente. Es correcto. Cxn. Ajá. O sea, ya identificaste tú que es una constante, que es una variable y que es un exponente. En el otro término es lo mismo. Es una variable nada más que con signo negativo. Es una constante con signo negativo, es una variable y es un exponente. Entonces ya viendo eso, ya más o menos saben qué fórmula hay que aplicar. Sí. En este caso, creo que no está esa fórmula, pero pues porque se deduce por lógica. No está. ¿No es la 2? No se crean, no. No es la de XN. Ah, no, sí, la 2, exactamente. Entonces, al principio los que no tengan dominio lo van a tener que hacer así por partes, ¿sí? Tienen que agarrar cada uno de los términos. O sea, vamos a ponerle y es igual a x cuarta menos bx cuadrada. En mi primer término, la constante es igual a la u. Bueno, en este caso no es u, x, pues x es igual a x y n es igual a 4. En el segundo caso, c es igual a menos b, x es igual a x y n es igual a 2. Entonces yo aplico mi fórmula. ¿Qué me dice mi fórmula? N por c por x a la n menos 1. N, 4. Por c, a. Por x a la 4 menos 1. Y luego en el segundo término es igual n. Bueno, primero ahorita vamos a olvidarnos por el signo. N por c, ¿cuánto vale c? Menos b. Sí, por x a la 2 menos 1.
Ya lo demás nada más se simplifica y es operaciones básicas de matemáticas. 4ax cúbica menos 2bx. Y este es su resultado. ¿Sí? ¿Qué? Ok. ¿Dudas, jóvenes? No, la verdad No. sí la Yo entendí. sí, profesor. A ver, ¿quién? Bueno, mi pregunta es, cuando yo estaba en el Cebatis, que fue cuando vi esta materia, me habían Sí. dicho que las constantes las íbamos a tomar cuando fueran números, las letras de la A a la M y cuando fueran del abecedario griego. ¿Va a seguir siendo igual? O sea, números, o sea, las constantes son números, ¿qué más? Las letras de la A a la M y el Ajá. abecedario griego. ¿Quién te dijo semejante tontería? Así me dijo el maestro que me dio cálculo. Ok, pues no. ¿Por qué no? ¿Ya puedo borrar, jóvenes? No, profe, aún no. Ok. Sí, no. O sea, no puede habértelo dicho, no puede. No debió habértelo dicho así tan genérico. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Ya puedo borrar ahora sí? Ok. Ay, Dios. La letra A, B, Drogas para Isabela. ¿Quién? sí, ya los vi. La letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M. Según tu maestro, todas esas sí, ¿verdad? ¿Quién fue la que preguntó? Bueno, ok. No, aquí estoy, profe. Según tu maestro, todas esas se toman como constantes. ¿Sí? Sí, Ok. eso fue lo que me dijo. Pues está mal, en parte, porque nunca vas a ver esa letra en cálculo diferencial como una constante. Nunca vas a ver esta letra como una constante tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. ¿O has visto tú que diga y es igual a e por a, digo, x cuadrada o algo así? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por la simple y sencillamente que esto es e de Euler, que viene en fórmulas. Entonces no la ponen como constante, la ponen como la constante de E de Euler. F no la ponen, ¿por qué? Porque F se utiliza casi siempre para poner cuando es una función. Y tampoco porque es cuando dice límite, cuando i tiende a 5. Tampoco la ponen. La J es el mismo caso. Esta K tampoco casi nunca la ponen, ¿por qué? Porque K se toma como una constante.
O sea, para otras cosas. Todas las demás, sí. Esas no las vas a ver. N, la van a tomar, si te fijas en la mayoría de las fórmulas aparece N. N viene siendo un número, también es una constante. O, a partir de aquí, todas las demás se pueden considerar como variables. La O no se pone, ¿por qué? Porque se confunde con el 0. Permítanme tantito, contesto una llamada. Es que era un número que no conocía y qué tal si me habla para pagarme un dinero. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? O no, porque a veces se puede confundir con el 0. P tampoco casi se pone. Es raro que se ponga. Q tampoco. No la van a ver. R tampoco se pone porque es de radio. A partir de la S, T, U, V, W, X, Y y Z, esas sí se ponen. En este caso, la U y la B no se pone casi. ¿Por qué? Porque está en el formulario. Sí se utiliza, pero es muy, muy raro que se ponga. Sí, entonces así es como más o menos se manejan. Las del alfabeto griego es así, y más y ni así. ¿Por qué? Porque si yo le pongo esta fórmula es igual a teta cuadrada, esto es una variable, no es una constante. ¿Sí? Entonces no le creas tanto a tu maestro. Bueno, sí y no. Ya más o menos ya con eso quedó claro. Sí, profesor, gracias. No, ¿de qué? Bueno, aquí en el problema número 4 dice 3x cúbica sobre, ¿qué es raíz qué? Raíz quinta. Sí, raíz quinta, sí, menos 7x sobre raíz cúbica de x cuarta más 8 raíz séptima de x cúbica. Háganlo. Son las 12:42. Como es el primer problema que les pongo que lo resuelvan, tienen hasta las 12:50 para resolverlo.
No, oigan, es que primero tienen. Ok, se acabó el tiempo, jóvenes. ¿Quién lo hizo? Yo, profesor. Ok. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, primero no quité la raíz como tal, sino que más bien la convertí a un exponente. Sí. Posteriormente hice las divisiones porque teníamos variables nada más. Ajá. Y ya a partir de ahí utilicé la fórmula 6 para derivar cada Cada operación, cada término por separado. ¿Alguien hizo algo diferente? ¿O está haciendo algo diferente? No dije alguien diferente. ¿Alguien está haciendo algo diferente? ¿Nadie?
¿Todos lo están haciendo igual? No, yo sí usé otras fórmulas. ¿Cuál? Yo usé la 8, que es la de, para resolver la parte de abajo, que es la de raíz a la n y pues u adentro. Eso lo usé para resolver la parte de abajo de las operaciones. Ok. ¿Y alguien hizo algo diferente? ¿Sí o no? La mayoría de las fórmulas, muchachos, van ligadas unas a otras. O sea, si a mí me dijeran, oye, tu formulario de 27 fórmulas, yo lo reduciría, pues fácil, le quitaría unas 6 fórmulas. ¿Por qué? Porque una de esas 6 fórmulas que quitaría son consecuencia de otras. Entonces, así es como esto también se puede resolver. Porque alguien diría, ok, pues, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Pues tengo 3 términos. Esta es una variable, esta es otra variable. Alguien se puede ir como U sobre B, y es correcto. Lo pueden hacer así. Se van a tardar más, pero es correcto, se lo pueden hacer así. Como lo hizo su compañera, es lo ideal. Y es igual a 3x cúbica sobre x a la 2 quintos menos 7x sobre x a la 4 tercios más 8x a la 3 séptimos. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Después de eso, siempre que ustedes tengan dos variables iguales, la misma base, en este caso la base es la x, y el exponente del numerador sea igual o mayor que el del denominador, se hace la división. Entonces y es igual a 3x. 5 por 3. 5 por 3, jóvenes. 15. 15. Menos 2. 13. 13. 13 quintos. Menos 7. Ahí que nos queda x. 1 menos 4 tercios menos 1 tercio. Más, este queda igual, 8x a la 3 séptimos. A partir de ahí, pueden ustedes utilizar la fórmula que estuvimos ahorita utilizando, que viene siendo la fórmula número ¿qué? Número 6. La Fue la número 2, ¿no? La fórmula número 2. Si ustedes pueden utilizar la fórmula número 2 directamente, pueden utilizar la fórmula número 8. Como dijo su compañera, sin haber hecho la conversión, pueden utilizar la fórmula de U a la N, la fórmula número 5 también. Cualquiera de ellas. La más sencilla es la fórmula número 2. ¿Por qué? Pues porque tengo todos los datos. C por X a la N me dice que es N, 13 quinceavos, 13 quintos. 13 quintos por 3. Adiós. Por 3 por X. 13 quintos menos 5 quintos. ¿Cuánto nos da? 13 quintos. Sí, 13 quintos menos 5 quintos. 8. 8 quintos. 8 quintos. 8. Menos, por menos, bueno, menos 1 tercio, que es N por C, que vale 7, por X, menos 1 tercio, menos 1,
menos 4 tercios, más 3 séptimos, que multiplica AC, que en este caso es 8, X, 3 séptimos menos 1, o sea, 3 séptimos menos 7 séptimos menos 4 séptimos, ¿sí? Y ya no me se hacen operaciones. Y' es igual a 39 quintos de X a la 8 quintos más 7 tercios de X a la menos 4 tercios. La manera de representar esta puede ser diferente, ¿eh? Más 24 séptimos de X a la menos 4 séptimos. ¿Por qué? Porque si ustedes no quieren poner el exponente negativo, pues, lo pueden poner de otra manera, o sea, pero este es el resultado. Lo pueden presentar de otra manera, pero este es el resultado. ¿Sí? Profe, ¿es necesario simplificar las fracciones o si lo dejamos así, pues está bien? No, siempre tienen que llegar a la parte más reducida. Simplificar lo más que se pueda. Entiéndase por simplificar lo que sea más sencillo al ojo. O sea, a veces llegan ustedes a un resultado que dice X cuadrada más 5 al cuadrado. Llegan a ese resultado. Y hay veces que ponen 1, X cuarta más 10X cuadrada más 25. Eso ya es lo mismo, es un binomio, pero hay gente que me lo desarrolla. Y visualmente, esto es más ligero que esto a la vista. Entonces, esto hasta aquí se simplifica. No se hace hasta acá. Esto no se hace. ¿Sí? Pero sí tiene que simplificar. O sea, una vez que llegaron a un resultado, tienen que simplificar. Que de hecho todavía esto les digo, lo pueden presentar de diferentes maneras. Esa es una. Otra es 39 quintos raíz quinta de X octava más 7 tercios sobre raíz cúbica de X cuarta más 24 sobre 7 raíz séptima de X cuarta. También ¿en dónde? Al pasarse para abajo ya no es negativo. Checa tú tus propiedades exponentes. O sea, por ahí les pasé una hoja, ¿no? Donde vienen propiedades exponentes o no se las pasé. No. Ok, pues eso es de matemáticas, son leyes de los exponentes. Ahorita se las paso. Sí. O sea, ¿por qué se quita el signo negativo si se pasa hacia abajo? Ya no se pone el signo de menos porque lo está pasando para abajo, ¿no? Es correcto. Sí, son leyes de exponentes. No me acuerdo cuál ley es, pero es una de las leyes de los exponentes. Pero los dos resultados están bien. Aquí creo que lo dejé ahí porque eso viene en el libro, pero para mí sería más correcto este resultado que el de arriba. ¿Por qué? Porque no es bueno poner exponentes negativos. Bueno, no es común poner exponentes negativos. No tienen que llegar al libro. No, entonces, para eso ustedes tienen el libro. O sea, tienen que llegar al resultado que está en el libro. O sea, el que está en el libro es el que tienen que llegar.
¿Dudas? ¿No hay dudas, jóvenes? Si no hay dudas, les puedo poner un problema alguno que lo resuelva en específico. Pues estaría bien que me pusiera otro problema, ¿no? ¿Mande? Estaría bien otro problema para practicar. No, pues o sea, ya los tienen que hacer ustedes. Yo les expliqué la lógica. Todos los problemas se hacen con esa lógica. Lo único que tienen que hacer es elegir la fórmula correcta. Ok, ¿y cómo se llegaría a escoger la fórmula correcta? Como les dije, aprendiéndoselas para empezar. Y Ok. luego después lo tienen que hacer como una especie de, ¿cómo les diré? De comparación. A ver, el que me preguntó, escoge algún problema. El 7. El 7. Ok. Problema número 7. Dice, y es igual a 3x cuadrada más 2. Ay, joder, ahorita bueno, si pueden, ahorita háganlo, jóvenes, porque a esta persona le dije que me hablara a la 1 y era a las 12, cuando termino con ustedes. Traten de No te resolver. preocupes, profe. Sí, traten de resolver. Fíjate. El 7. Bueno, Ahí se lo tengo. oye, una disculpota, le digo que me cuadra.
¿Quién fue el que me preguntó de cómo identificar las fórmulas? Yo, profe. ¿Quién fue? Yo, Andrés Ferreiro. A ver, ¿cuál es tu duda? Es que no sé cómo identificar en sí la fórmula. O sea, no sé cómo... Pues ahorita es complicado que la identifiques. ¿Por qué? Porque no te la sabes. Ajá. O sea, cómo llegar a O sea, aprenderme las fórmulas. Es lo que estoy tratando de preguntarle. de memoria, Sí, yo sé que de memoria, pero, o sea, ¿cómo las voy a Identificar, ¿no? sí, Saber identificar? ¿cómo las vas a relacionar más bien con el ¿Cómo las voy a problema? relacionar? Exactamente. Ok. Primero, nada más va a contestar él, por favor, ¿eh? ¿Qué es lo que ves? ¿Una fórmula? O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Pues son constantes, variables, ¿Qué notas tú? hay una división. Unos están entre paréntesis y otros están bajo una raíz. Ok, entonces, ¿cuántos términos son? 2. Dos. Uno. Uno y dos. Uno está dentro de un paréntesis y otro está en una raíz. Es raíz, creo, ¿no? No es división, es raíz. Sí, de raíz. Ok, es un raíz. Ok. Pero ya Oiga, profe, nada más te va a hablar. Ya identificaste eso, ok. ¿Qué ves en tu primer término? Veo una constante, Sí, números enteros sí, y una función. una variable. Una variable, perdón. Entonces, por lo tanto, todo esto que está aquí se convierte en ¿qué? En una variable. Una variable. ¿Y en el otro? Una Vamos a, constante. vamos a ponerlo así. 1 más 5x cuadrado. Sí, ok. ¿Y en el otro qué ves dentro del paréntesis? Otra variable. Ah, entonces otra variable diferente. Entonces tenemos una, bueno, en este caso es al revés, creo. Tenemos aquí una variable y aquí tenemos otra variable. ¿Qué relación aritmética están entre ellas? Una multiplicación. Ah, entonces y es igual a u por b. Ya tiene la fórmula. ¿Esa es la fórmula? No, esa es la fórmula que vas a buscar. Ok. U por b. U por B es... ¿Se puede usar la 9? Nada más hay una que dice u por b. No me acuerdo cuál es, déjala busco. Sí, exactamente, la 9. La fórmula número 9. ¿Qué dice la fórmula número 9? Dice D entre dx U por V Sí, igual a U entre D entre dx por V más V D es entre dx por U. ok.
No sé si está acomodado, pero si te dice que es U por la derivada de B con respecto a X más B por la derivada de U. No, está mal. Es la misma, o sea, es Ok. exactamente lo mismo. O sea, si pones primero este término y luego este otro es lo mismo. Es como si te dijera 3 más 5 y tú me dijeras, no, 5 más 3, es lo mismo. Sí, no, solamente le decía porque la V esa parte no es arriba con la D, ni la U ¿Cómo? con la D. ¿Cómo? Es que es D entre DX por V. Y Es ahí lo está mismo, o poniendo sea, D por V entre DX. por eso es lo mismo. Ah, O ok. sea, lo que estoy poniendo es lo mismo. Lo que pasa es que es diferente manera. Te dice B por la derivada con respecto a X de U. Ok. Más B por la derivada de con respecto a X de U. Y aquí es lo mismo, es U por la derivada de B con respecto a X más B por la derivada de U con respecto a X. O sea, es una manera diferente de presentarlo, pero es lo mismo. Sí, Ujú. ok. Entonces, si tú ya tienes eso, ya identificaste esto. Entonces, ok, entonces para mí U, según yo, es 3x cuadrada más 2, que es el primer término que tú dijiste. Y mi segundo término, B es igual a 1 más 5x cuadrada a la 1 medio. En tu fórmula te está pidiendo U y B, ya las tienes. Te falta sacar esta y esta. Pero como ya tienes U y B, hay que derivarlo nada más. O sea, ya aplicaste la fórmula número 9, pero aquí te están pidiendo du. Y du es igual, tienes que derivar esto. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada más 2? Sería 6. 6x. Aquí sería en este caso, es u a la n. ¿Sí? Vamos a ponerle otro color que no se ve bien. En este caso es u a la n. Donde te dice que es n por u a la n menos 1, o sea, menos un medio. Por la derivada de u, o sea, la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 10x. ¿Sí? Simplificando esto, 10 entre 2, 5. Sobre 1 más 5x cuadrada a la 1 medio. Entonces, si te fijas, ya tengo todo lo que me pide mi fórmula. U, B, de U y de B. Aquí está. U, B, de U y de B. Ya nada más se tiene que sustituir los valores en la fórmula. ¿Cuánto vale U? U vale 6x. Ah, no. U vale 3, entre paréntesis, 3x cuadrada más 2. Ajá. ¿Y cuánto vale de B? Vale 5, entre paréntesis, 1 más 5x cuadrada, cerramos paréntesis, un medio.
más, ¿cuánto vale B? V vale, entre paréntesis, 1 más 5, X cuadrada, cierra paréntesis, 1/2. ¿Y cuánto vale de U? 6X. Y ya ese es tu problema, ya lo único que sigue es álgebra. De aquí para abajo es álgebra. Pero si te fijaste, ya supiste qué fórmula aplicar. Así es como se deducen todas las fórmulas que tienes que aplicar. Tienes que analizar qué es lo que tienes. Y ya que analizas qué es lo que tienes, cuál es la fórmula que se asemeja a lo que tienes. Ok, ¿Sí? ok. Muchas gracias, profe. Sí, no. O sea, ya quedó más o menos claro porque eso es lo que batallan la mayoría, que no saben ni qué fórmula tienen que aplicar o algo por el estilo. Así le hacen. O sea, tienen que, y si se saben las fórmulas de memoria, ese proceso lo hacen más rápido. ¿Por qué lo hacen más rápido? Porque si ustedes ven ese problema, primero ven que es una multiplicación de dos términos. Y de multiplicación de dos términos, bueno, en este caso nada más es uno solo. Una sola fórmula. Pero las otras, supongamos que tuviéramos 3 sobre x cúbica. Si ustedes ven ese problema, se irían, pues 3 sobre x cúbica. Primero tenían que hacerlos por descarte. ¿Cuántas fórmulas tienen división? La fórmula que tienen división es la 3, la 4, la 10 y la 11. Y luego tienen que decir, ok, la 3, la 4, la 10 y la 11. Vamos a ver, la 11. Primero, esta es una constante y esta es una variable. Ok, ¿cuál de esas fórmulas tiene una constante sobre una variable? Pues nada más la 10 y la 3. Entonces ya se reduce a 2. Y le dicen, ok, el término de abajo es un x al cubo. Entonces nada más es la pura 3 la que se acopla más a esa fórmula. Pueden utilizar también la 10, pero es más directa a la fórmula 3. Si ustedes lo traen en la cabeza, pues obviamente no batallan, ya saben cuál. Por eso les digo que se las tienen que aprender de memoria. ¿Cómo? Como ustedes memorizan más fácil. Sí. A mí me enseñaron de una manera, a ustedes les pudieron haber enseñado, o ustedes pueden tener sus métodos de aprendizaje más de otra manera. Sí. Estamos. ¿Quién me preguntó? ¿Quién fue que me preguntó? Yo le pregunté ahorita. ¿Sí está bien? Sí, ¿Ya le con eso entendí. más o menos? Sí, ya agarré las indicaciones para más o menos entenderle más. Sí, Muchas gracias. no, es que digo, lo único que tienen que hacer es así, o sea, tratar de desglosarlo, qué es lo que tienes, y tratar de buscar a qué se asemeja. Obviamente al principio a lo mejor dirán a regar alguna vez, pero ya con la práctica pues ya no van a batallar. Traten de hacer los problemas que más puedan, pero traten a veces no de resolverlos luego, o sea, traten de analizar qué es lo que tienen. Porque, por ejemplo, en el problema donde se hicieron las divisiones, pues yo hubiera dicho, pues uno es una variable sobre otra variable. Pero si no, es que puedo hacer la división antes de empezar a aplicar las fórmulas. Entonces, si pueden ustedes simplificar lo que ustedes tienen antes de empezar a aplicar las fórmulas, pues mucho mejor. Batallan menos. ¿Dudas hasta ahorita, jóvenes? No lo he terminado el problema, ¿eh? Eso lo van a terminar ustedes para la siguiente clase, porque esto es álgebra. ¿Nos va a encargar tarea? Sí. ¿O nomás es de tarea? No, de tarea es hacer todos los problemas. ¿Para ¿Profe? cuándo tenemos su próxima clase? El lunes, ¿no? Son tantos como, si mal no recuerdo, 65 o 55.
Son 65 problemas. Desde la página 61 hasta Son 65 problemas. Empiezan en la página 42. 42. Sí. Ah, Simón. ¿Cómo que el archivo? Sí, Yo es que lo tengo una tenemos en PDF. Ah, bueno, en el archivo del PDF tiene la numeración de la página, ¿no? Sí, no sale, pues es el 61. Es Por la eso, página ¿verdad? 61. En la página 61 arriba dice página 42. Sí. Ah, pues es la página 42. O sea, si ustedes tienen varias páginas al inicio, pero también la están numerando su archivo, no, yo me voy a dedicar a la página que dice en el libro, no en la del archivo. No sé si me explico. ¿Sí? profe, yo tengo una duda. A ver, dime. Ahí en el problema 7, ya lo que sigue es multiplicar el valor de U por la derivada de V y luego sumarle lo que nos da de resultado. Tienes que, o sea, lo que sigue es simplificar esto. Que es álgebra. Sí, pero se va a simplificar multiplicándolo y luego sumándolo. Sí, Esa es mi pregunta. sí, es correcto. O sea, es una suma algebraica de unas fracciones. Esto es una fracción. Nos tiene que sumar a esto. Primero tienes que multiplicar esto por esto, esto por esto. Bueno, no te creas, esto por esto no se puede. Primero tienes que hacer la suma algebraica. Se los haría, pero necesito que recuerden. Bueno, ahorita se lo voy a hacer para que no digan. Porque esto es álgebra, esto lo tienen que recordar. Okay. Y' es igual. Primero se saca un común denominador. 1 más 5x cuadrada a la 1 medio. 5 por 3, 15x cuadrada. Más 5 por 2, 10. Más 6x que multiplica a 1 más 5x cuadrada a la 2 medios. O lo que es lo mismo, 15x cuadrada más 10 más 6x que multiplica a 1 más 5x cuadrada sobre raíz de 1 más 5x cuadrada. Y esto es igual a 15x cuadrada más 10 más 6x más 30x cúbica. Porque sí, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? En el exponente, ¿sí es 2 medios o es 1 medio? Creo que ese es el detalle. ¿Cuál exponente? A ver. ¿Este? Es una suma algebraica, jóvenes. En una suma algebraica ustedes sacan un común denominador. En ese común denominador. Pero aquí me falta. Este está mal, Aquí. Ese es X porque 10 entre 2 es 5, pero la X es X. Esto es 5. X. Entonces aquí es. Dejen borrar. Ay Dios, voy a tener que borrar todo. Bueno, vamos a borrar todo. Ay Dios, lo de arriba no tanto, no era tan todo. Ya no me hizo caso. No sé. Okay.
Cuando comete un error, díganmelo si se dan cuenta. Profe, le falta esto. Aquí me faltó este. Sí. 10. ¿Sí ven el cursor o no lo ven ustedes? Ese que se está moviendo. ¿Lo ven o no lo ven? Hey, le estoy preguntando. ¿Ver qué, profe? No, Ah, no se ven, pues. No, bueno, ok, entonces déjenlo señalo, o sea. 10 entre 2 es 5, pero me faltaba esta X, que va ahí. ¿Sí? Entonces esa X va aquí. Simplificando. 5 por 3, 15X cúbica, más 10X. ¿Ok? Más 6X que multiplica a 1 más 5X cuadrada. ¿Por qué los dos medios? Porque mi común denominador es 1 más 5X cuadrada a la 1 medio. 1 más 5X cuadrada a la 1 medio entre 1 es 1 más 5X cuadrada. Por 1 más 5X cuadrada a la 1 medio, pues es 1 más 5X cuadrada a la 2 medios. Se suman los exponentes. 15X cúbica más 10X más 6X más 30X cúbica sobre raíz de 1 más 5X cuadrada. Y esto es igual a 30 más 15, 45X cúbica, más 16X sobre raíz de 1 más 5X cuadrada. Y ese es el resultado. Van a tener que repasar álgebra, jóvenes. Bueno, eso creo, ¿eh? Porque nunca me ha tocado así con un grupo que se acuerde bien de álgebra. Siempre tienen que repasar. Se puede decir que ya les expliqué básicamente todos los tipos de problemas, porque todos los van a ser semejantes, hasta el número 41, hasta el número 38. Ustedes van a tratar de resolver todos. El 39, 40 y 41, a la hora que lo vean en su libro, y el 40 se van a dar cuenta que es un poco diferente. Y el 42 en adelante también va a ser un poco, digamos, diferente. Y del 52 en adelante hay que sustituir el valor de X por un valor que viene ahí dado de, por decir, en el 50 dice Y es igual a X cuadrado menos X al cubo cuando X vale 3. Entonces son diferentes. Traten de hacerlo lo más que puedan, porque necesito que los traten de resolver para que les salgan dudas y entonces ya poderse resolver yo las dudas en la siguiente clase. Ok. ¿Dudas de este problema? Si tuvieron ahorita dudas en lo como se resolvió, denle una repasadilla a álgebra y para que salgan esas dudas. Sí. Aunque más o menos sí le entendieron, yo creo ¿no? Sí. Ok. Ya más o menos ya entendieron cómo hacer el problema semejante a alguna de las fórmulas. De todos modos, ahí en el chat, si hay alguna duda de algo, pues ahí lo comentan. Y ya yo nada más contesto una vez en el día. O sea, si alguien pregunta a las 2 de la tarde, oiga, ¿cómo le hago aquí? Y el otro pregunta a las 5, ¿cómo le hago aquí? Yo voy a contestar hasta las 8 a lo mejor, todas las dudas que hay. Sí, si no me van a traer a las 5, a las 4, a las 3, a las 2. ¿Vale? Y a veces, si alguien tiene una duda, pues el otro sí la pudo resolver, entonces a lo mejor ustedes mismos la van a ir aclarando. Sí lo necesito que lo hagan dinámico, porque es la única manera que van a poder aprender o acordarse. ¿Sale? Todo es, profe.
¿Estamos? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? No. Bueno, Andrés, Todo bien. ¿todo bien? Ok. Sí, todo bien. ¿Le están Ya la agarrando, entendí. están batallando? No, pero de los que no se acordaban o algo, o que tuvieron, o que no se los explicaron así en prepa, o sea, ¿ya están comprendiendo o no? O sea, necesito a alguien que diga, es que yo así no me lo explicaron, así yo no lo entendía, o yo lo entiendo mejor de esta otra manera, o ahora sí lo entendí y antes no. ¿Alguien? ¿Nada? Sí, ¿Carla? bueno, A ver, dime. yo apenas medio le estoy entendiendo. A esto ya más o menos le entendí, pero si tengo dudas se la puedo mandar, ¿verdad, profe? A mí en lo personal no. No, pues en el grupo. Ah, sí, claro, ahí sí. Sí, ok. Sí, sí, con todo gusto. Sí, porque si no me vas a contar esta. No, no respondo en lo privado, ¿por qué? Porque a lo mejor es la misma duda que tiene algún otro compañero. Ah, Entonces ok. mejor ahí para que salgan las dudas en común. Y les digo, a veces alguno de ustedes podrá responder, no, mira, se le dice así. Si la respuesta que algún compañero le dé es correcta, yo no voy a decir nada. Si le da una respuesta incorrecta, si le voy a decir, sabes que no es así, es así. ¿Sale? Ah, ok. Gracias. Hacen, ¿dudas? No, profe, por ahora no. Edgar. Por el momento no, la verdad. Ok. Bueno, entonces si Dios quiere nos vemos el lunes. Cuídense y hagan todos los problemas que puedan, ¿eh? Mientras más problemas hagan, mejor. ¿Por qué? Porque el que más trata de resolver problemas va a tener más dudas que se la van a solucionar el lunes. El que no estudie, pues para él el lunes va a ser también igual, todo va a ser dudas. Entonces necesito que sí hagan, por favor, ejercicios. ¿Sale? Y ya pensaron lo de la tarea. Lo de la tarea, lo de los límites. No lo han pensado. Piénsale cómo van a exponer, qué es lo que van a investigar, si es que ya lo investigaron. Y ya el lunes vemos cuándo lo presentan. Que tengan buena tarde, muchachos. Bueno, ¿Podemos usar la información del libro? Porque viene información de límites. ok. ¿Tienes sobrinos? No. No tienes sobrinos. Yo sí. Hermanos menores. No, soy la más chica. O sea, no tienes relación con ningún niño. No. No. Bueno, pues haz de cuenta que va a llegar un niño y se lo vas a tener que explicar y te va a tener que entender. Ok, bueno. Entonces, si el libro está muy complicado para que un niño lo entienda, o sea, al referirme a un niño quiere decir alguien que tenga conocimientos básicos de matemáticas. O sea, lo tenemos que simplificar lo más posible que sea entendible. Lo tienes que hacer entendible. Ok. O sea, ¿para qué? Para que alguien que nunca ha visto límites te entienda perfectamente de qué estás hablando. Ok, vale. Ándale, pues, jóvenes. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Igualmente, profe. Igualmente, gracias. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Bye.